Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios. Señor, damos gracias, Padre, porque tú cubres, bendito Dios, toda la tierra, Señor, con tu amor, con tu misericordia, con tu bondad. Y damos gracias, Señor, una vez más a través de esta alabanza, Señor, a través de esta adoración, exaltamos tu santo nombre. Reconocemos tu favor, bendito Dios, en este hermoso día que nos has preparado, Padre, para recibir de a ti. Hoy, bendito Padre, 13 de septiembre, Señor, reconocemos tu amor y reconocemos tu bondad, Señor. Y damos a ti toda la gloria, la honra y la exaltación, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te bendecimos, Señor, y damos gracias a todos nuestros enlaces que hoy tenemos en Cristo Jesús. Les bendecimos desde este tiempo, declaramos el precioso amor de Jesucristo sobre sus vidas. Y qué bueno que estamos conectados, porque Dios nos va a hablar, bendito Dios, y nos va a bendecir gratamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecimos a todas las personas que de alguna manera están trabajando en este tiempo, Señor, ayudando a los necesitados, ayudando a aquellos que están enfermitos, pero que de alguna manera les está dando fuerza y fortaleza para salir adelante. Gracias, Señor, porque cada día somos más los que pasamos estas pruebas, bendito Dios, y que de alguna manera salimos adelante victoriosos y vencedores, bendito Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le he pedido a mi hijo Isaías que nos comparta en este domingo, hoy que este día, ¿verdad?, está el Señor trabajando con cada uno de nosotros, y para eso yo quiero que hagamos una oración por él, una bendición en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que él pueda hablar con denuedo esta palabra y él pueda bendecir en nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar por él. Padre, damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por la vida que le das a Isaías, Señor. Reconocemos tu precioso amor en Cristo Jesús. Ayúdalo en todo lo que vaya a declarar a través de su boca. Filtra sus palabras, que caigan sus palabras en nuestros corazones, a través de nuestros oídos espirituales, y que podamos ser obedientes a tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, a ti sea por siempre la gloria, por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Gracias. Hola hermanos, buenos días. Gracias a Dios que nos estás acompañando el día de hoy. Y vamos a continuar con esta serie de prédicas que hemos venido manejando. No sé si tú recuerdas que venimos manejando una serie que nombramos o que le pusimos por nombre Traer el cielo aquí a la tierra. Y cuando nosotros hablamos de traer el cielo aquí a la tierra, nos referimos a la presencia de Dios. Pero ¿cómo va a ser esto? Si tú recuerdas en Apocalipsis 21 que viene lo que es la Nueva Jerusalén, lo que son los cimientos, el muro, el templo, las calles de oro, el mar de cristal, etc. Pero hay una parte muy específica que se llama los cimientos que tiene esa ciudad. Ahora, si tú sabes algo de construcción, te vas a dar cuenta que para nosotros construir algo no podemos empezar desde el nivel de piso hacia arriba. Tenemos primeramente que construir hacia abajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar seguridad a nuestra construcción. Ahora, hemos venido manejando hasta el día de hoy 8 principios en los cuales hemos visto y hemos manejado que son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Y estos cimientos pues pudimos ver a través de los 12 discípulos y hemos visto el cimiento de jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, el berilio. Y hemos visto a través de la vida de Pedro, de Pablo, Mateo, Jacobo, Felipe, Natanael, Tomás y Andrés. Pero hemos visto que estos cimientos es una característica especial, que son, te los voy a nombrar, son la versatilidad, el sometimiento, el amor, la pasión, el esfuerzo, la fe auténtica, el perdón y la obediencia. Ahora,
el día de hoy vamos a ver el noveno cimiento. El noveno cimiento que está relacionado a través del topacio. Si tú ves ahí en Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 20, dice que el noveno cimiento es el topacio. Y si te das cuenta, yo ya te dije varios discípulos muy conocidos, pero aún nos quedan algunos discípulos que no son tan conocidos. Ahora, me puse a investigar porque el topacio es una piedra preciosa que es fácil de encontrar, pero que tiene algunas características en dos polos. El topacio, al mismo tiempo que es duro, es una piedra que es frágil. Ahora, tú podrás decir, ¿cómo puede ser duro y cómo puede ser frágil? Bueno, déjame decirte algo. El día de hoy, el topacio representa lo que va a ser la visión de Dios. La visión de Dios. Y esto lo vamos a ver a través de la vida de Santiago. Ahora, acuérdate que entre los discípulos de Jesús había dos Santiagos. Santiago, el hijo de Zebedeo, que era el hermano de Juan, y Santiago, el menor, así se le consideraba, el hijo de Alfeo. No el feo, hermanos, porque los niños hacen muchas bromas con eso. No, el hijo de Alfeo. Ahora tú podrás decir, a este personaje no se le menciona mucho en la palabra de Dios, y estás en lo correcto. Son muy pocas las veces que se le menciona, pero trae una enseñanza muy importante de lo que él hizo. Ahora, en este discípulo llamado Santiago el Menor tenía una característica, que era una persona de un bajo perfil. ¿Alguna vez tú has escuchado esto? Que una persona de bajo perfil, alguien que no destaca entre la sociedad, alguien que hace las cosas pero no espera un reconocimiento, alguien que está ahí en la sociedad pero no es muy conocido. Bueno, déjame decirte algo. La visión de Dios se maneja a través de este tipo de personas. Personas de bajo perfil. En la palabra de Dios a Santiago lo mencionan muy pocas veces. ¿Por qué? Porque Santiago no estaba buscando ser alguien importante. Inclusive la manera de mencionarlo en la palabra, la manera en la que lo diferenciaban del otro Santiago era porque era Santiago el menor. Y a lo mejor podría ser porque era más pequeño, porque era más joven. No lo sé, no lo menciona la palabra, pero sí menciona algo, que Santiago era un discípulo fiel a Jesucristo. Ahora, ¿por qué yo te digo que la visión de Dios prefiere utilizar a personas de bajo perfil? Yo sé que tú conoces a muchos predicadores famosos, oradores, apóstoles, cantantes y demás, pero déjame decirte algo, esa gente, a pesar de que está trayendo a los caminos de Dios, a pesar de que está trayendo almas y que a lo mejor en una noche puede traer multitudes a los pies de Cristo, déjame decirte algo, Dios prefiere utilizar a las personas de bajo perfil. Esas personas que están en lo común, que están metidos en la vida diaria y que nunca, a lo mejor puede ser así, que nunca el diablo se va a esperar que de ellos puedas traer salvación. ¿Cómo es esto? Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 10 a partir del versículo 42. Marcos capítulo 10 a partir del versículo 42 y dice de la siguiente manera. En Marcos 10:42. Dice, mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Versículo 43 dice, mas Jesús, no, ese es el 42, el 43 dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Quiero detenerme un poco aquí, hermano. Dice, está mencionando, tú conoces que entre los gobernantes, siempre que sea mayor, pues tiene gente a su servicio. Pero Dios les está diciendo, Jesús les está diciendo aquí a sus discípulos, porque venían después de que Jacobo y Juan le habían dicho a Jesús que querían estar al lado de él. Y le dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 44 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano que nos estás escuchando el día de hoy, déjame decirte algo. Cuando Dios nos muestra su visión, cuando Dios quiere ejecutar su plan y habla a través de la vida de los profetas, de los sacerdotes y demás, lo hace con gente que es de bajo perfil. Ahora, Dios usa personas en puesto de bajo perfil, déjame decirte algo, por sus habilidades, pero también para trabajar con su carácter. Ahora, hermano que me estás escuchando el día de hoy, ¿te consideras alguien de bajo perfil o te consideras alguien que le gusta destacar? Porque déjame decirte algo, Dios prefiere inclusive a los de bajo perfil. ¿Por qué? Porque estos se van a ir de incógnito, se van a ir a meter entre las fuerzas del enemigo para poder lograr lo que esas gentes a lo mejor de alto perfil no pueden llegar. ¿Cómo es esto? Tú podrás decir, es que es ilógico porque la gente prefiere a un predicador grande, alguien que comparta a multitudes, algún músico famoso, pero déjame decirte algo, esas personas que están ahí escondidas, que están metidas, que se meten al trabajo, que se meten con los vecinos y empiezan a compartir de las cosas de Dios, son los que hacen que esas almas vayan a un concierto, vayan a escuchar a un predicador, vayan a escuchar un tema, empiecen a escuchar conferencias en las plataformas de música, en las plataformas de video. Y es ahí, hermano, cuando el diablo no los puede detener, porque les llega de incógnito. Ahora, tú sabes que Dios es omnipresente, omnipotente y también es omnisciente, pero el diablo no lo es. El diablo, por más que ponga a uno de sus asistentes a vigilarte, el diablo no puede predecir qué es lo que vas a hacer, pero Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene una visión. Ahora, Santiago el Menor, conocido también como el hijo de Alfeo o como Jacobo el Menor, era una persona que pasaba desapercibida a lo mejor en sus tiempos. Es más, yo creo que mencionan más a su mamá en la palabra de Dios que al mismo Santiago. La mamá de Santiago el Menor era una de las mujeres que estaban ahí al pie de la cruz, era una de las mujeres que fueron a enterrar a Jesús, que fueron a llevarles especias, se llamaba también María. Es más, y decían por ahí que en algunas versiones dicen que era una mujer que hablaba mucho y que era una mujer que aportaba también mucho a las cosas de Dios. Inclusive imagínate, la mamá de Santiago era más famosa en la palabra de Dios que el mismo Santiago, que era un discípulo. Pero ¿a qué voy con esto? Santiago estaba trabajando de incógnito. Y no porque fuera el que lo iba a entregar, ese era Judas. Pero Santiago estaba trabajando de una manera en la que estaba aprendiendo de las cosas de Dios. Y a pesar de que no se le menciona mucho en la palabra, si tú te pones a leer un poco de historia, Santiago es uno de los que se metía ahí con los líderes, que se metía entre el pueblo, que inclusive se metía a regiones donde algunos otros no llegaban y empezaba a compartir del evangelio. ¿Por qué? Porque era una persona de bajo perfil, alguien que bien podía llegar hablando del tema que estaban en esos tiempos, de cómo los espartacos le ganaron a los romanos en el fútbol, de cómo las olimpiadas ganó Hércules y demás, y podía estar llegando así y de repente les compartía las buenas nuevas. Hermano, déjame decirte algo, Dios prefiere a las personas de bajo perfil, porque son las personas que se desarrollan en donde están las almas para ganar. Si tú te das cuenta luego, muchas personas que ya llegan a un nivel más alto, no porque no quieran, al contrario, ellos quisieran estar ahí, pero se les dificulta poder llegar a niveles en donde luego los van a reconocer y los van a molestar con una selfie, los van a molestar con un video, con un saludo, con invitarlos a la iglesia y demás. Y estas personas no van a poder realizar mucho de la visión de Dios. Ahora, personas de bajo perfil, que no va a llegar alguien a pedirles un autógrafo, que no va a alguien a llegarles a meterlo a un cuarto especial donde no lo pueda ver la demás gente. Personas de ese bajo perfil son las que Dios está ocupando para llevar el evangelio a todas las regiones, a todo el mundo. Hermano, no es casualidad que Santiago, una persona que no se le menciona mucho, se ha mencionado aquí. Ahora, como bajo perfil, Santiago tuvo que desarrollar varias características. Una de ellas era el servicio, como lo leímos ahí en Marcos capítulo 10. Decía, Jesús les dijo, el que quiera ser mayor,
tiene que servir primero. Y todavía Jesús les dice, porque el Hijo del Hombre vino a servir, no a que lo sirvieran. Una persona de bajo perfil tiene que servir. Ahora tú podrás decir, es que yo quiero ser de un alto perfil. Pues tienes que servir todavía mucho más. En estos días en sus redes sociales, un cantante muy famoso llamado Marcos Witt subió un pequeño, no mensaje, sino una pequeña cita en la que dijo, si crees que el servir está por debajo de tu nivel, no, lo quiero citar bien, pero dice, el estar en lo alto, el estar predicando, el estar en liderazgo, ni siquiera tú estás a ese nivel. Palabras más, palabras menos. Pero a lo que quiere llegar esta palabra es lo que decía Jesús aquí en Marcos capítulo 10. El que quiere ser mayor, el que quiere ser reconocido en el cielo, no por gloria, no por fama, sino el que quiere estar reconocido ahí delante del Padre, tiene que servir. Hay una frase que a nosotros nos encanta decir en los encuentros que dice, el que a Dios le sirve, pero el que a Dios no le sirve para nada. Hermano, tienes que servir continuamente. Y no te hablo de ir y meterte a un encuentro, no te hablo de ir y ser un edecán, ser un ministro de alabanza. No. El servicio empieza desde el momento en el que tú permites que Dios te use para llevar su mensaje a otros. Ahora, tú puedes ver en la palabra de Dios y en ningún lado Jesús les dice, vayan y funden iglesias, vayan y róbense de otras iglesias y métanlos a la suya. En ningún lado dice eso. Dice, id y predicar el evangelio a todo el mundo. Hermano, así como Santiago, una persona de bajo perfil, tuvo que servir en escenarios a lo mejor contrarios a los que uno quisiera servir. A lo mejor no tenía un equipo de alabanza, aunque fuera en esas épocas, que le ayudara a atraer a la gente. A lo mejor no era un predicador muy elocuente, a lo mejor no sabía convencer a la gente, pero él sí tenía algo que era el servicio. Y déjame decirte algo, el servicio Dios lo recompensa, y no porque te vaya a dar algo a ti, sino te lo va a recompensar con satisfacción de saber que esas almas se están salvando. Dice la palabra de Dios que dice, el que salva almas, el que cubre almas o el que lleva almas a los pies de Dios, cubre multitud de pecados. Y déjame decirte algo, una de las razones o una de las cosas que movió cuando mis abuelitos llegaron aquí e implantaron la fundación en el estado, era eso. Y dice, una de sus banderas era esas, el que salva una alma, el que libra a alguien del pecado, va a cubrir multitud de pecados. Ahora, no porque ellos quisieran cubrirse y salvarse y demás, sino porque fue algo que Dios les pidió. Hermano, déjame decirte algo, el bajo perfil te va a servir para librar las fuerzas del enemigo. El enemigo no se va a esperar que alguien que esté ocupado, que alguien que esté trabajando, que alguien que esté enfocado en otras cosas de la escuela, el trabajo, con los amigos, que les vaya a sacar algo de la palabra de Dios. Es más, el enemigo está pensando que te estás distrayendo con esas cosas, pero es ahí cuando tú tienes que aprovechar, y así como un buen espía, así como el 007, así inclusive si tú quieres como Johnny English, un espía que le salía todo mal, es ahí cuando tú tienes que apreciar y tienes que aprender y tienes que usar las armas que el Señor te ha dado. Ahí cuando la gente no se lo imagina que le vas a hablar del Señor, ahí es cuando le tienes que hablar. Ahí cuando te das cuenta que tienen esa necesidad de conocer de las palabras de Dios, ahí es donde tienes que aprender a meterte. Ahí es donde tienes que aprender a hablar. Ahí es donde les tienes que demostrar que sirves a un Dios vivo. Hermano, el bajo perfil es una de las armas más poderosas que usa Dios para convertir al mundo. Es una de las armas más poderosas. Muchos podrán pensar, es que hay que llenar el estadio, es que hay que llenar el domo, es que hay que llenar esto, es que hay que llenar aquello, el centro de convenciones y demás. Hermano, cuando tú empiezas de uno en uno, al rato el enemigo no va a saber qué pasó, que gente que tenía bajo su control de repente se transformaron, que personas que tenían su vida deshecha le entregaron su vida a Jesucristo para ser restauradas, que personas que nadie daba algo por ellos, son personas que de nuevo tienen un valor.
porque ese valor nunca lo perdieron. Ve la vida de Jesucristo. Jesucristo no se fue y se metió al templo a predicar y a convertir a miles, que en un momento lo llegó a hacer, pero Jesucristo iba de uno en uno. Ve, la gran mayoría de las veces que Jesús empieza a ministrar en la palabra de Dios, dice que empezaba con unos y de repente empezaban a llegar otros. Y empezaban a llegar otros, y empezaba a llegar otros. La otra vez el pastor te hizo un ejercicio y dijo, mira, si tú conviertes a una persona al año, que te dediques a meterlo en la palabra de Dios, a capacitarlo en la palabra de Dios, en la presencia de Dios, vas a capacitar uno al año, pero al siguiente año tú vas a agarrar a alguien nuevo y esa persona va a agarrar a otra persona. Entonces, en lugar de ser uno, en lugar de ser dos, empiezan a ser 4. Y al siguiente año, esos 4 se agarran a otra persona y empiezan a ser 8. Y así se van consecutivamente. Sacamos una estadística de a los 33 años de Jesús. Y hermano, déjame decirte algo. Las personas que Jesús hubiera convertido a sus 33 años, es más, en sus 3 años de ministerio, con este método, pudo haber convencido a muchas personas si sus discípulos hubieran seguido el mismo método. Es por eso que muchas veces la gente se sorprende que en el libro de Hechos decía, y ese día se añadieron como 500 personas. Hermano, una iglesia de 500 personas, ¿te lo imaginas? Es sorprendente. Yo creo que solo mega iglesias los pueden tener, pero ¿tú te imaginas una iglesia de 500 personas? ¿Por qué? Porque hay que mantenernos en un bajo perfil. No quieras destacar, no pienses que al ser tú mayor, que al tener mayores cosas, que al tener a lo mejor un mejor equipo, a lo mejor en tener un mayor predicador, puedes tener más gente. El bajo perfil es la herramienta que el diablo no puede detener, porque es la misma herramienta que Jesucristo utilizó. La evangelización, el bajo perfil. ¿Por qué crees que Jesucristo, mientras el diablo estaba celebrando que Jesucristo estaba ahí crucificado, Jesucristo tuvo la mayor de sus victorias? ¿Por qué crees que pasó? Porque Jesucristo mantuvo un bajo perfil. Jesucristo mantuvo un bajo perfil. Y Jesús sabía que la victoria se le iba a dar en la cruz. Y el enemigo pensó que ahí ya lo tenía derrotado. Pero Jesucristo se mantuvo callado. Porque no es casualidad que la palabra de Dios diga que se fue en el libro de Isaías, que dice que fue como un cordero al matadero sin abrir la boca, noble. El diablo no supo interpretar el bajo perfil de Jesús. Y aunque era el Hijo de Dios, Jesucristo no se preocupó por llegar con un ejército de ángeles, por llegar y enfrentar a los romanos, por llegar y enfrentar al Sanedrín, a los fariseos. Jesucristo se preocupó por llegar a esos pequeños que estaban ahí perdidos. Porque en su momento, en esa cruz, en esa tumba, era donde se iba a demostrar el verdadero perfil de Jesús, el verdadero motivo del que Jesús haya venido. Y no lo mencionan muchas partes de la Escritura, lo mencionan unas pocas de cuando Jesús baja al infierno a arrebatar la corona de la vida, pero yo siempre me lo imagino como que el diablo está feliz, inclusive dejó de estar en la tierra, se lo encargó a sus demonios ahí, les dijo, ahorita vengo, voy a ir a ver cómo está sufriendo Jesús ahí en el infierno, y en el momento en el que baja, se encuentra a la muerte a los pies de Jesús, Jesucristo recogiendo la corona de la vida y trayéndole vida a todos aquellos que habían aceptado su santo nombre, inclusive aún sin conocer a Jesús, pero que esperaban por esa promesa. Y cuando el diablo llegó ahí al infierno a ver cómo Jesús había derrotado a la muerte, no sé si has visto la película de Hércules, cuando Hades es derrotado, la animada, cuando Hades es derrotado y baja y está todo furioso y ve que no puede y trata de derrotar al mismo Hércules que ahí bajó. Así me imagino al diablo, que no pudo derrotar lo que Jesús quería hacer, porque Jesús bajó al infierno con un bajo perfil, pero se levantó con su nombre exaltado hasta lo sumo. Hermano, Santiago el Menor, aunque con un bajo perfil, si tú te pones a estudiar, dice que también trajo mucha salvación a lugares donde a lo mejor algunos discípulos por su fama, como Pedro, como Pablo, como el mismo Juan, no pudieron haber llegado.
porque eran lugares donde la autoridad tenía vetada su presencia, porque eran lugares donde la autoridad decía, ese es Pedro, lo conocemos, porque Pedro pasaba y su sombra sanaba, porque Pablo llegaba y hacía milagros, porque Juan se le eran reveladas varias cosas. Entonces las autoridades los conocían, pero uno de sus discípulos, como en este caso Santiago, el menor, pudo entrar a esos lugares. Hermano, no te estoy diciendo no sirvas en la iglesia, mantén un bajo perfil, que ni siquiera sepan quién eres en la iglesia, todo lo contrario. Que cuando se volteen a ver y digan, es que llegó una persona, ¿quién lo invitó? Es que lo invitó fulanito de tal. ¿Y cómo llegó esa persona si era bien difícil? Es que mantuvo un bajo perfil. Que cuando el enemigo vaya y se pasee por la iglesia, ahora que regresemos de la pandemia, y diga, no, la iglesia va a estar vacía, y vea la iglesia llena, diga, ¿qué fue lo que pasó? Y le respondan los ángeles, le respondan inclusive sus mismos demonios. Es que mantuvieron un bajo perfil. Y cuando se dio el momento de llegar a la iglesia, de llenar a la iglesia, de traer a los pies de Jesucristo a la gente, ese bajo perfil funcionó. Hermano, mantén un bajo perfil. Que el enemigo no sepa que estás trabajando en lo que Jesús te encargó. Que el enemigo no sepa que está siendo derrotado uno a uno, lugar a lugar, alma a alma. Que el enemigo no sepa que lo golpeó, hermano. Estamos aquí para ganar al enemigo con un bajo perfil. Cuando tú haces eso, la victoria del Señor es grande. Otra cosa que nos enseña aquí este cimiento de topacio, que es la visión de Dios, es la debilidad. Y a lo mejor va a sonar muy, muy contraproducente o muy confuso todo este cimiento, en los que tú podrás decir, a ver, espérate, se supone que un cimiento es para sostener a la presencia de Dios, es para sostener algo fuerte, y tú me estás hablando de debilidad. Déjame decirte algo, sí te estoy hablando de eso. ¿Por qué? En Proverbios capítulo 15, versículo 33. Proverbios 15, 33 nos habla acerca de lo siguiente. Y dice así. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede ¿qué? La humildad. Ahora, no sé si tú has escuchado la vida del apóstol Pablo, pero él siempre decía que él siempre se había considerado alguien débil. Ahora, si tú te pones a estudiar cómo era Pablo, Pablo era alguien que estaba preparado en mucho conocimiento. En esos tiempos había un sacerdote que se llamaba Gamaliel, que era una eminencia en conocimiento, que era una eminencia de los sacerdotes. Y estudiar a los pies de Gamaliel era como decir, estudié en la mejor universidad del mundo y saqué un doctorado y mi promedio fue de 10. Y así era Pablo. Y decía que Pablo también tenía posesiones terrenales, que Pablo era conocido en el Sanedrín, que es más que Pablo se codeaba con el sumo sacerdote, con las autoridades tanto hebreas como romanas. Pero llega un momento en el que Pablo dice, ¿sabes qué? Todo eso lo dejo atrás y empiezo a ser débil. Y tú puedes ver un antes y un después en la vida de Pablo, en la que decide renunciar a todo lo que tiene por empezar a ser débil. Decía que Pablo tenía que trabajar para obtener el alimento, pero eso le sirvió para enseñar a sus discípulos. Que Pablo tenía que huir porque tenía persecución. Yo creo que uno de los personajes que más sufrió en la palabra, o por lo menos en el Nuevo Testamento, es Pablo. Tanto que hay un capítulo, no me acuerdo bien en qué epístola, que dice que están comparando a los grandes y dice, pues yo he naufragado, yo he predicado, me han apedreado, me han latigado, solo le faltaba que lo crucificaran. Y dice, y aún en eso, no soy yo, no, es mi debilidad comparado con lo que Dios quiere hacer. Ahora, Santiago tuvo que entender eso. Una de las razones yo me puse a investigar, y una de las razones posibles por las que le decían a Santiago el menor, era una de las que ya te había dicho, era porque era una persona de baja estatura. A lo mejor no era una persona muy alta, no era una persona muy fuerte, pero si algo tenía, es que aún con esa debilidad, Dios perfeccionaba su debilidad.
Ahora, con esa debilidad que tú debes de tener en tus fuerzas, en tus habilidades, en lo que tú quieres demostrar, esa debilidad Dios la tiene que perfeccionar. Ahora, yo te estoy hablando de debilidad no para que llegues a la iglesia, ay hermano, es que estoy muy cansado, es que estoy muy débil. Es que no puedo ir a ministrar porque no tengo fuerzas, porque no tengo tiempo. Hermano, esa debilidad es para que debilites a tu orgullo y digas, voy a debilitar a mi orgullo con humildad para que cuando llegue yo a la presencia de mi Señor, para que cuando traiga a la gente a la presencia de mi Señor, reconozca el poder de Dios. Reconozca el poder de Dios. Deuteronomio capítulo 8, a partir del versículo 11. Deuteronomio capítulo 8, a partir del versículo 11, y dice de la siguiente manera: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Versículo número 13. Y dice de la siguiente manera: y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y versículo 15 dice: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Yo creo que voy a hacer eso mismo, hermano. Voy a ver si de esta roca sale agua ahorita, porque muchas veces estamos pasando por un desierto y voy a ver si sale agua. Y mire, sí salió agua. Un pequeño chiste, hermano. Pero dice, a pesar de que el pueblo de Dios pasó por todo eso, Dios siempre lo estuvo manteniendo. Y dice el versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto. Ahora, me voy a detener un poco ahí, hermano. El maná era un alimento que no había existido antes en la tierra. No era una combinación de trigo o de pan o de harina. No. Era un alimento que no se había conocido en la tierra. Era un alimento que caía del cielo. Es más, yo creo que las demás pueblos, las demás tribus de Canaán veían cómo Dios alimentaba a su pueblo. Y reconocían el poder de Dios. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahora quiero que entiendas esto. Dios les estaba diciendo, yo te sustenté, yo te di, yo hice esto. No para que tú dijeras ya cuando estuvieras establecido en la tierra, yo por mi fuerza lo hice, por mi riqueza, por mi mano. Porque déjame decirte algo, una de las características que tenía el pueblo de Dios es que era muy vanaglorioso. Y que rápidamente se olvidaba de lo que Dios hacía en sus vidas. No quiero decirlo, pero se refleja mucho a lo que la iglesia actual, hablo de la iglesia universal, le está pasando. Dios hace cosas sorprendentes, Dios manifiesta cosas sorprendentes, Dios manda sanidades, Dios manda milagros, Dios manda restauraciones, Dios consuela, Dios hace misericordia, Dios da segundas oportunidades. Y la iglesia piensa que es por fuerza de ellos. Y la iglesia piensa que fue porque ellos hicieron el evento, que porque ellos trajeron a un cantante famoso. Y déjame decirte algo, nosotros no debemos de cometer ese error. La iglesia tiene que darle el poder, la gloria y la honra al Señor. Voy a continuar en el versículo número 18 y dice de la siguiente manera: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y ahí viene la advertencia, dice, y anduvieres en pos de dioses ajenos,
y les sirvieres a ellos y te inclinares, que dioses ajenos, las distracciones, inclusive las riquezas, otras cosas como pueden ser, inclusive hasta tu familia, cuando desvías tus ojos de Dios, inclusive los pones en cosas buenas como tu familia, el trabajo y demás. Dice, si tú haces eso y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. O sea, vamos a morir. Versículo 20 dice, como las naciones que Jehová destruirá de delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hermano, déjame decirte algo. El pueblo de Israel cometió, no uno, varios errores. Yo les he hecho mucho el chiste porque decía que el pueblo era contumaz y rebelde y Moisés era muy paciente. Y yo les he dicho, yo como Moisés no hubiera golpeado la piedra para Dios. Yo hubiera agarrado la vara, yo hubiera agarrado al pueblo, le hubiera dado palazos a todo el pueblo. Pero déjame decirte algo, esta es una broma, pero a lo que voy con esto, el pueblo continuamente tenía que ser recordado por Dios. Continuamente sus líderes le tenían que recordar que ellos no habían sido los que habían salido de Egipto, ellos no habían abierto el Mar Rojo, ellos no habían cruzado el Jordán, no habían enfrentado a los amalecitas, al pueblo de Jericó, al pueblo de Ai. Continuamente Dios y sus líderes les tenían que recordar que había sido Dios. Hermano, ni con dinamita hubieran tirado los muros de Jericó, solamente el poder de Dios pudo hacerlo. No se hubiera abierto el mar. Ahora, ¿te imaginas que se abre el mar? Y a lo mejor tú puedes decir, es que a lo mejor un tsunami. No. Literal, había una pared de agua de este lado y otra pared de este lado. Y decía que el pueblo pasó en seco. No había lodo. No había ni animales que se les metiesen. No había un tiburón ahí para comérselos. No, hermano, cuando tú reconoces el poder de Dios, es cuando demuestras tu debilidad. Es cuando le dices, Dios, en mi debilidad como hombre, te la entrego. Hay un versículo en la palabra de Dios, creo que es 2 de Corintios, si no me equivoco, 2 de Corintios 12:7, que dice que en la debilidad, la debilidad de Dios es inclusive más que la fuerza del hombre. No es ese, pero ahorita leo ese. Pero dice que incluso la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fortaleza del hombre, y que incluso la mayor fortaleza del hombre no se compara a nada de lo de Dios. Hermano, déjame decirte algo, cuando tú te encomiendas a Dios y cuando tú le dices a Dios, Dios, úsame porque yo soy débil, y reconoces tu debilidad y te humillas y le dices, aquí estoy, lléname, sáname, utilízame, es ahí cuando Dios te dice, en tu debilidad yo voy a hacer grandes cosas. ¿Por qué? Para que no vean que eres tú, para que no te llenes de vanagloria, para que vean que el verdadero poder es el del Señor. Y Santiago, juntamente con varios discípulos que habían escuchado y que mantuvieron un perfil bajo durante todos los evangelios, hicieron esto, le dijeron, Señor, somos débiles. Señor, no tenemos mucho conocimiento, no fuimos capacitados en el sacerdocio, no fuimos capacitados con las escrituras, cuando mucho escuchábamos las historias de nuestros padres, pero sabemos que en nuestra debilidad tú puedes hacer algo grande. Sabemos que en nuestra debilidad tú te puedes mostrar grande. A mí me encanta una historia que es la historia del hombre que nació ciego. Y me encanta cuando está frente al Sanedrín, frente a los fariseos, y estos queriéndolo enjuiciar o queriéndole decir que dijera que Jesucristo era un pecador, y este hombre que él sí nació en una debilidad, que nació en una situación totalmente difícil. Es más, no decía que tenía vista y después fue ciego. No, dice que nació ciego. No había visto nada. No conocía ni el rostro de sus padres. No conocía ni su propio rostro. Y dice que cuando Jesús le abrió los ojos, y me encanta cómo dice, pues yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y que lo que él hizo
Fue algo que yo no pude hacer. Es más, me hubiera encantado a lo mejor verlo y estoy seguro que acusó a los sacerdotes, por eso se enojaron. Y que les dijo, y que ni siquiera ustedes pudieron hacer. Dice, porque en mi debilidad, el que me fortaleció fue Jesucristo. Hermano, la debilidad humana es lo que le va a dar la fortaleza espiritual a tu cimiento de topacio, a tu visión. Cuando más sacrifiques, cuando más des, cuando más sirvas, cuando más cansado estés y des la segunda milla, es cuando tu cimiento de visión va a ser más fortalecido. La visión es que Dios te va a empezar a revelar qué es lo que tienes que hacer. La visión es lo que Dios te va a decir cuándo tienes que obrar, por dónde tienes que ir, qué tienes que hacer. Y cuando tú te demuestras débil, cuando vas a servir y estás cansado, cuando estás saliendo del trabajo y no puedes más y te metes a la presencia de Dios, es ahí cuando Dios dice, ahí te va mi visión. Y ese cimiento de visión se empieza a edificar y empiezas a darte cuenta que aún estando cansado, descansas en la presencia de Dios. Y no porque te quedes dormido en las reuniones, sino porque Dios te trae la paz, sino porque Dios te trae fuerza, porque Dios te da de su visión. Cuando empiezas a entregarle tu debilidad al Señor y decirle, soy débil, pero aquí estoy. Soy débil, pero no te fallo. No tengo mucho, pero aún así te honro. No sé mucho, pero aún así quiero aprender de tu palabra. Es en ese momento cuando la visión de Dios se empieza a derramar en tu vida. Es en ese momento cuando el cimiento de visión se empieza a establecer. Antes de continuar, déjame decirte algo. Yo me puse a investigar varios personajes de la palabra porque dije, Señor, ¿cómo en debilidad es cuando más puede demostrar a alguien su fuerza? Y él me decía, no es que alguien demuestre su fuerza, es que en tu debilidad yo voy a demostrar mi fuerza. Y me puse a investigar a varios personajes y me encontré con algunos. Y dice, por ejemplo, Noé era un antisocial. Y a lo mejor tú dices, yo soy igual que Noé, soy un antisocial. Y aún en esa falta de hacer sociedad con los demás, falta de hacer amistad, fue lo que le permitió a Noé que fuera salvo él y su familia. Moisés era un tartamudo. Y si vieras cómo el Señor lo utilizó para decirle, para ir, y a lo mejor él no hablaba delante del faraón, hablaba a su hermano, pero todo lo que demostraba, Moisés pudo obrar grandes cosas. José era un rechazado, David era un adúltero, Jonás huyó de la presencia de Dios, Gedeón era un inseguro, Sara, la esposa de Abraham, era impaciente, Marta era una afanada, Pedro tenía mal genio, y no estoy describiendo a nadie de la iglesia, Pedro tenía un mal genio, Pablo era un asesino, Lázaro estaba muerto. ¿Qué es lo que te detiene a ti, hermano? No hay debilidad que Dios no pueda ocupar. Inclusive la misma muerte de Lázaro, Dios la pudo ocupar. Y si tú lees esa historia de Lázaro, dice que la gente creyó más por lo que había pasado con Lázaro que inclusive lo que se le estaba platicando acerca de Jesús. Hermano, inclusive en la debilidad más profunda, en la debilidad más débil, vaya la redundancia, Dios puede obrar algo grande. Y esa visión, eso que Dios ha puesto para que nosotros nos metamos a su presencia, porque le estamos diciendo, Señor, estos cimientos no son para yo crecer, no es para llegar yo al cielo, es para que tu reino baje aquí a la tierra, es para que tu presencia baje y una vez que baje, se establezca. Cuando tú empiezas a trabajar tu visión en tu debilidad, Dios empieza a fortalecer ese cimiento. Último punto con el que voy a terminar es la apariencia. Tú podrás decir, este cimiento estuvo muy conflictivo. Me hablaste acerca de mantener un bajo perfil, de ser débil. Ahora, de mi apariencia. Hermano, déjame decirte algo. La apariencia es algo que a Dios no le importa. No le importa si tú eres bello, muy hermoso, como diría Gordolfo Gelatino. ¡Ay, madre! No.
No significa que porque tengas la mejor cara, que porque tengas las mayores riquezas, que porque seas un buen predicador, que sepas hablar, no significa que Dios se vaya a fijar en eso. Déjame decirte en lo que se fija Dios. En el corazón, en tu espíritu. Porque inclusive tú podrás tener el corazón para servir, pero si tu espíritu se enaltece, dice Dios que no te va a ocupar. Ahora, yo te estoy diciendo, tienes que ser humilde, tienes que ser débil y demás, pero Dios no ve tu apariencia, pero sí ve tu potencial. Una de las cosas curiosas, la verdad, que tú puedes encontrar en Apocalipsis capítulo 21, hablando de los cimientos, es que en ningún momento, por ejemplo, si hablas acerca de dureza, acerca de belleza, ¿tú qué piedra preciosa hubieras utilizado? El diamante, ¿no? Y si te das cuenta, ni en el pectoral del sacerdote, ni en los cimientos de la Nueva Jerusalén, ni en las descripciones de Jesús, utilizan el diamante. ¿Tú por qué crees que sea? Dice, porque Dios no se fija en la apariencia. Ahora, el topacio está considerada una de las piedras más fuertes, como yo te había dicho, inclusive, no igual, pero pudiendo llegar a igualar al diamante. Ahora, pero yo te dije, también es frágil. ¿Por qué? Porque esta piedra, cuando la trabajas, es muy fácil que se rompa. Cuando estás tallando, cuando estás cortando, es muy fácil que se quiebre. Pero una vez que ya la trabajaste, una vez que ya la tienes hecha, es una de las piedras más fuertes. Ahora tú podrás decir, ok, pero ¿qué tiene que ver esto con la apariencia? Con el potencial. Dios podrá decir, oh, un diamante, y se podrá encontrar un diamante, y a lo mejor es un Marcos Witt, pero si tú lees la historia de cómo empezó Marcos Witt no fue siendo un diamante, a lo mejor tenía una voz privilegiada, pero no nació siendo un diamante. O a lo mejor podrás ver, Miel San Marcos, o Dante Gebel, o Itiel Arroyo, Jesús Adrián Romero. Y tú, espero que no me censuren el video, pero tú puedes ver todo esto y ves sus historias y ellos no empezaron siendo diamantes. Es más, yo te puedo asegurar, y ahorita no son diamantes, son topacios. Porque Dios los está trabajando y los está topando de visión, así como Dios quiere hacer contigo. No pienses que vas a llegar y vas a decir, oh sí, voy a desarrollar el ministerio de ir a los hospitales y de sanar a la gente. Voy a desarrollar el ministerio de ser un predicador, de ser profeta, de ser maestro, de ser músico. Tienes que trabajar en eso. Una de las cosas que Dios le encanta hacer es el trabajo. No dice, la palabra de Dios desde el principio no dice, descansó Dios y dejó que el Espíritu hiciera todo el trabajo. O dejó que la evolución hiciera el trabajo. O dejó que los ángeles hicieran el trabajo. No, dice que Dios decía y se hacía. Dios estaba trabajando. Hermano, Dios quiere trabajar en tu carácter. Dios quiere trabajar en lo que tú tienes que hacer. Dios te quiere trabajar. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y dice de la siguiente manera. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. Es cuando Samuel estaba escogiendo al nuevo rey que iba a escoger a David. Y dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira, ¿qué? ¿Qué? El corazón. Hermano, Dios no va a ver tu linaje familiar. Dios no va a ver tu cara bonita, que yo sé que eres hermoso y precioso. Dios no va a ver tu cartera. Dios no va a ver tus posesiones. Dios lo que va a hacer, va a ver tu corazón. Va a ver el potencial que tiene ese corazón y va a trabajar con ese potencial. Y va a haber veces que ese trabajo te va a doler. Y va a haber veces que ese trabajo va a ser difícil, que vas a querer tirar la toalla y que vas a decir, Señor, ¿por qué nada más me pasa a mí?
que yo no tengo derecho a disfrutar eso, que yo no tengo derecho a hacer aquello, y Dios te va a decir, no, estoy trabajando contigo. Hay una prédica que me encanta mucho de que somos siervos del Señor, que reclamas y dice, que yo no tengo derecho a hacer eso, y dice, no, porque al momento de pedirme ser un siervo mío, al momento de pedir ser un siervo del Señor, renunciaste a tus derechos y te convertiste en un siervo del Señor. Ahora, un siervo del Señor es trabajado a la imagen de su maestro. Tú puedes ver a los nuevos empleados o los nuevos deportistas, siempre tienen algún maestro y ese maestro los moldea a como son ellos, a las características que ellos tienen. Además de explotar su potencial, les van a imprimir su sello. Y así es lo que quiere Dios, quiere imprimir en ti su sello, quiere sacar tu potencial. Ahora déjame decirte algo, Dios no va a llamar a los calificados. No va a decir, voy a llamar a 100 porque está calificada para ser maestra de niños. O voy a llamar a Isaías porque está calificado para predicar los domingos. O voy a llamar al pastor porque está calificado como pastor. No. Él dice que Él no llama a los calificados. Él califica a los llamados. ¿Quieres saber la historia que hay detrás de cada uno de los líderes de la escritura, de tu iglesia local, de la iglesia universal? Es un llamado que Dios tuvo que ir preparando y calificando. Nadie nació siendo perfecto. Yo no nací hablando así a grandes voces. Sí gritaba muy fuerte, pero no nací hablando así, no tenía elocuencia. Dios me tuvo que ir trabajando. Si tú vieras mis estudios, como yo los tenía, literalmente todo lo que yo te decía era lo que estaba escrito, tal cual decía, y aquí les vas a decir así, de esta manera. Si tú ves ahora mis estudios, aunque me tardo mucho, pero son estudios que ya están más pequeños. Hermano, déjame decirte algo, conforme vas creciendo espiritualmente, Dios te va poniendo en un nuevo nivel. Dios va viendo tu corazón, Dios te va calificando, Dios nos va a ir formando hasta alcanzar lo que Él ve en nosotros, lo que Él está viendo en ti, aunque en este momento no se esté dando, aunque tú no lo puedas ver en este momento. Dios ya lo está viendo y Dios está trabajando. Dios ya tiene esa mente así como un artista que está moldeando la piedra, de ver cómo eres, de ver el potencial que tienes, de ver lo que puedes alcanzar y te está moldeando y te va a costar y te va a quitar cosas que no te sirven y te van a quitar cosas que a lo mejor tú piensas que te sirven y en realidad no. Y es en ese momento cuando Dios empieza a tratar contigo. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 7. Santiago 1 del 2 al 7. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Versículo número 4 dice: mas tengan paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Ahora quiero detenerme a algo aquí antes de continuar. Dice, la prueba va a producir paciencia, pero dice, tengan la paciencia su obra ¿qué? Completa. Hermano, no pienses que porque estás en prueba y estás resistiendo, dices, bueno, ya se acabó. No. La paciencia tiene que ser completa. Si caes, aunque sea en un 99.9 que ya estés, y si caes, tienes que volver a empezar la prueba. Y Dios no te va a permitir pasar la prueba hasta que no cumplas la prueba. Y te lo digo por experiencia. Dios me ha puesto varias pruebas que varias veces he tenido que pasar, porque aunque ya esté en un 99.99999, etcétera %, caigo y tengo que volver a empezar. Y caigo y tengo que volver a empezar con la prueba. Hasta que Dios va forjando mi carácter. Hasta que Dios forje tu carácter con esa prueba. Y hasta que entiendas lo que realmente Dios te quiere enseñar con esa prueba. E inclusive aunque no lo entiendas, sino aunque aceptes lo que Dios te quiere enseñar con esa prueba, es cuando vas a pasarle y vas a decir, sí, esa prueba no era nada, la que viene. Y vas a pasar, no, tampoco era, la que viene. Y la que viene hasta que Dios vaya formando tu carácter. Voy a continuar. Dice, sin que os falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
Él da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Hermano, no digas, es que soy un tonto, es que tengo cerebro de teflón, es que cómo esta persona puede saber más que yo. Hermano, pídele sabiduría a Dios. Nadie sabe sabiendo todo. Dios es el que te va revelando. Dios es el que te va dando sabiduría, inteligencia, ciencia, discernimiento. Que más adelante en este mes vamos a hablar acerca de eso. Dios te va a regalar sabiduría. Y es más, me encanta como dice, ¿tienes falta de sabiduría? Pídele a Dios. Dice, Él da a todos, ¿qué? Abundantemente. No dice, Isaías porque saca puros dieces, a él sí le voy a dar sabiduría y a esta persona no. No, la misma sabiduría que me da a mí es la misma sabiduría que te va a dar a ti. Dice abundante. Depende de ti si la quieres agarrar. Depende de ti si la quieres ocupar. Pero es la abundante, sin reproche. Dice, y va a ser dada. Versículo número 6. Dice, pero pida ¿qué? Con fe, porque muchos dicen, ay Dios, pues dame sabiduría. Y me acuerdo de una historia en la palabra que venía un hombre a pedirle a Dios y le decía, sana a mi hijo porque está endemoniado. Y le dice, sánalo si puedes. Y me encanta que Jesús se voltea y le dice, ¿si puedo? O sea, como diciéndole, ¿crees que puedo o crees que no puedo? Porque yo creo que puedo, pero ¿tú crees? Y dice, Señor, yo creo, hazlo tú. Hermano, cuando dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No sé si has ido al mar, que va y viene, que va y viene. Y dice, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, hay que pedir con fe. ¿Con qué? Con fe. No dudando. No seas inconstante de decir, creo, no creo. Creo, no creo. Porque cuando tú estás haciendo eso, Dios te va a decir, te doy, no te doy. Te doy, no te doy. Hermano, tienes que ser constante. Yo siempre dice, te abriré las ventanas de los cielos, y yo me imagino como que es una bóveda de las bendiciones que Dios nos quiere dar, y estamos ahí jugando con la puerta, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, y las bendiciones quieren salir y no pueden, y todavía nos damos el lujo de decir, ay Dios, ¿por qué no me ayudas? Hermano, tú eres el que está cerrando la puerta, no es Dios. Dios te dice, te di la combinación, ora, pide con fe, no dudes, sigue en mi palabra y ahí las tienes. Pero estamos, ay, ¿será que Dios? Y abriendo la puerta, ¿será que Dios quiere? No, se me hace que no. ¿Será que Dios quiere? Y con la margarita, ¿me querrá bendecir Dios? ¿Será? Tal vez, posiblemente. Hermano, deja de dudar. A lo mejor, deja de dudar. Dios te quiere bendecir, pero ahora no porque te quiera bendecir materialmente, que sí también te quiere, sino te quiere dar con sabiduría. Primera de Corintios 6:17, y con esto voy a terminar. Primera de Corintios 6:17, y dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, yo te dije, la apariencia no es importante para Dios, pero sí es importante ¿qué? El espíritu, el corazón. Déjame decirte algo. Dios dice, cuando te unes conmigo, dice, nos vamos a volver un solo espíritu. Nos vamos a volver uno solo. Y muchas veces nosotros estamos diciendo, ay, sí me uno a Dios, pero cuando me conviene. Ay, me uno a Dios, pero cuando lo necesito. Ay, me uno a Dios. Y estamos uniendo y deshaciendo. Yo acabo de comprar un soporte para mi teléfono ahí del carro. Y es un soporte que venía con pegamento. Y este soporte me equivoqué la primera vez en ponerlo y dije, chin, es que no debe de ir aquí. Lo despegué y se me hizo pegarlo fácil donde era. Pero al momento de yo haber hecho eso, el pegamento que traía se debilitó.
Entonces ahora estoy batallando porque pongo el de este y no se despega el imán que trae el soporte. Ese al contrario lo agarra fuertemente. Es lo que te digo, el Espíritu de Dios no va a ser el problema de que se desprenda, sino es el pegamento de que tú lo quitas y lo vuelves a poner, lo quitas y lo vuelves a poner, a tal grado que ese pegamento un día va a dejar de funcionar. Hermano, en ese momento es cuando tú te empiezas a alejar de las cosas de Dios y dices, ay Dios, me alejo, no me alejo, pero es cuando tú tienes que decirle, Dios, me acerco a ti, porque somos un mismo espíritu. Si yo estoy batallando con cosas, Dios, entonces tú vas a tener que batallar con ellas, porque tú me dijiste que si estoy contigo, tú vas a pelear por mí, y que si yo estoy batallando con esto, si yo estoy sufriendo con esto, Dios, va a ser tu problema, tú me lo prometiste, pero cuando estás en un mismo espíritu con el Señor, porque va a haber momentos en los que vas a estar bien y vas a decir, y no le vas a decir a Dios, Dios, pues déjame disfrutar a mí porque yo me lo merezco. No, si Dios pelea contigo en tus batallas, Dios tiene el mismo derecho de disfrutar contigo en tus victorias. Dios tiene el derecho de estar contigo en todo momento cuando tú te unes. Si esperas que Dios pelee por ti, espérate que Dios también cobre la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La presencia de Dios, hermano. Estar con Él. Sí, que vas a tener a lo mejor una bendición de un carro, que vas a tener a lo mejor la bendición de una casa, de un trabajo mejor el que tienes ahora. Déjame decirte algo. Deja que Dios tenga también la recompensa. Que tengo un carro nuevo, lo ocupo para la obra del Señor. Llego yo, a lo mejor yo llego solo a la iglesia, pero luego no hay quien lleve a la gente, pues yo los llevo. Que me va a dar un mejor trabajo, pues a lo mejor no tengo a lo mejor cómo construirle un local a la iglesia, pero sí soy fiel con mis diezmos y con mis ofrendas, con mis primicias. Algo que yo he aprendido mucho es a ser fiel con eso, y créeme que Dios me ha bendecido de tal manera que no te voy a decir para no presumirte, pero Dios me bendice de tal manera que te quedarías con la boca abierta. Yo sigo con la boca abierta de cómo me ha bendecido Él. A tan corto tiempo que tengo en las cosas que hago, Dios me bendice de tal manera. Pero ¿sabes por qué? Por ser fiel, por darle su lugar a Él cuando obtengo la recompensa, por decirle, Dios, no fui yo el que lo consiguió, no fue mi cara bonita, no fue mi conocimiento, no fue mi habilidad, fuiste tú el que abrió, el que tocó la puerta, el corazón de alguien para darme esa bendición. Y es entonces cuando le digo, Dios, esto no es mío, es tuyo, que si me dejas usarlo te lo agradezco, pero es tuyo. Y es ahí cuando Dios dice, me bendices inclusive con lo que yo te bendije, órale, ahí va más. Y si lo sigues vendiendo, pues ahí va más. Y al rato vas a decir, Dios, ya no tengo cómo meter tanta bendición. Aparte de que me sigas, pues también dale al de al lado. Y 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 vas a ver que a través de tu vida, por ser fiel a Dios, Dios va a empezar a derramar bendición. Hermano, yo te dije que iba a terminar con ese 1 Corintios. Pero algo que tienes que tener en claro es que cuando te unes a Dios, en un perfil bajo, en tu debilidad, y le entregas tu apariencia a Dios, la visión de Dios puede ser cumplida en tu vida. Si estás ahí, te voy a pedir que cierres tus ojos y que le digas, Señor Jesús, el día de hoy estoy aquí, Padre, porque estoy aprendiendo, Padre, que no quiero ser mayor, que no quiero ser más que los demás, sino que te quiero entregar mi debilidad. Vengo a ti postrado. Si estás ahí con tu familia, tómalos, inclínense, pónganse de rodillas si es que puedes. Humilla tu corazón y dile, Señor, con mi familia vengo el día de hoy postrado a decirte, hoy domingo 13 de septiembre del 2020, te entrego en mi debilidad, en mi bajo perfil, y te digo, úsame. Te quiero servir, quiero evangelizar, quiero ser humilde, quiero reconocer tu poder, Señor, porque no quiero ser más yo, quiero que seas tú. Quiero que seas tú el que me esté formando. Quiero que quites todo aquello que me desvía de tus caminos. Quiero que quites todo aquello que me condena a una vida sin ti, Señor. Te lo entrego en el nombre de Cristo Jesús. Te lo doy a ti, Padre. Porque no quiero ser más yo.
quiero que seas tú. Rompe todo aquello, Señor. Que tu visión que en este momento tienes en tus ojos hacia mí, de lo que voy a hacer, Señor, se empieza a cumplir en tu tiempo. Toma tu familia, Padre, que tienes ahí a tus hijos el día de hoy, y diles, en el nombre de Cristo Jesús, la visión que Dios tiene de parte de ti se empieza a cumplir. No en mi tiempo, no en tu tiempo, sino en el tiempo del Señor. Y en este momento declaramos en el nombre de Cristo Jesús, que es el que tiene el poder de todo en este mundo y en todos los mundos, que el Señor va a obrar de acuerdo a su visión. Hermano, déjame decirte algo. Este año vamos a terminar no con una libertad de pandemia o no con una libertad de poder ir a cualquier lado. Vamos a terminar con la presencia de Dios establecida aquí en la tierra. No creo que sea casualidad que nos hayan mandado a que nos quedemos en casa, porque tenemos que empezar a buscar de Dios. Porque déjame decirte algo, que Dios me estaba hablando, que va a haber una presencia de Dios tan grande. Yo te lo dije a principio de año, va a bajar la presencia de Dios tan grande que nosotros tenemos que permitir que se establezca aquí en la tierra, y eso nosotros lo vamos a lograr. Pero hermano, no lo vamos a lograr siendo religiosos como siempre, no lo vamos a lograr haciendo las mismas cosas de siempre. Déjame decirte algo, y a lo mejor me estoy adelantando un poco a lo que va a venir en diciembre, pero déjame decirte algo. Hemos estado hablando de 3 años, 3 series de prédicas, y yo esto me basé en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos del 29 al 31. Segunda de Reyes, capítulo 19, del 29 al 31. Y dice de la siguiente manera: y esto te daré por señal, oh Ezequías. Segunda de Reyes 19, del 29 al 31. Y esto te daré por señal, y lo voy a poner a mi nombre, al nombre de la iglesia. Y esto te daré por señal, oh Emmanuel. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis, segaréis y plantaréis viñas y comeréis del fruto de ellas. Me voy a detener tantito. ¿Te acuerdas que llevamos 3 series? La primera, ¿cuál fue? La de odres nuevos, en donde empezamos a desarrollar espíritus. Y Dios nos dijo, eso ya estaba dentro de ti, solo lo tenías que desarrollar. Y viene ahí, dice, ese primer año, comeráis de lo que nacerá de lo suyo. O sea, de lo que ya estaba dentro de ti. El segundo, lo mismo. El segundo año vimos ser conquistadores de alma, y Dios nos empezó a revelar planes. Dios nos empezó a derramar cómo lo vamos a ejecutar. Dios nos dio instrucción. Pero el tercer año, hermano, no creo que sea casualidad esto. Dice que vamos a plantar, sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comerás del fruto de ellas. Versículo 30 dice: y lo que hubiera escapado, lo que hubiese quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Me voy a detener ahí. Hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos cimentando. Estamos sembrando para que se haga un cimiento, para que agarre fuerza. Y dice, en ese momento dice, volverá a echar raíces abajo. Escúchame esto, hermano. Lo que hubiere quedado del pueblo de Dios, que somos también nosotros, echará raíces abajo y llevará fruto, ¿qué? Arriba. Versículo 31 dice, porque saldrá de Jerusalén, o saldrá de la presencia, saldrá de la iglesia, el remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermano, son 3 años. Vamos a culminar en diciembre. No me quería adelantar esto, pero Dios me dijo que lo hiciera. Ya culminamos el año, el primero que vamos a comer, que Dios nos despertó los espíritus. El segundo año que Dios nos empezó a preparar para el plan, nos empezó a instruir. Y el tercero, estamos sembrando. Hermano, vamos a cosechar. No porque vayamos a cosechar cosas materiales, sino porque vamos a cosechar la presencia de Dios. Vamos a cosechar el reino de Dios.
vamos a cosechar, que la presencia de Dios se establezca y empieza a traer fruto. Hermano, cuando el mundo vea la presencia de Dios establecida en tu vida, en mi vida, en la iglesia, en San Luis, en México, en el mundo va a correr a los pies de Cristo. Estamos sembrando, estamos preparando, cimentando para que ese fruto que viene arriba se pueda ver y digan: esa es la presencia del Señor, esa es la presencia del verdadero Señor, y que le podamos decir: Señor, tu presencia está inundando mi casa, Señor, tu presencia está inundando mi iglesia, mi ciudad, mi país, mi continente, todo el mundo, Señor. Porque el día que yo decidí empezar a cosechar, el día que yo decidí sembrar y establecer mis cimientos, Señor, tú empezaste a traer fruto a mi vida. Tú empezaste a traer fruto a mi iglesia, a mi ciudad, a mis hermanos, a mi país, Señor. El día de hoy, hermano, déjame decirte algo. Si no has establecido los demás cimientos, es momento de que los empieces a establecer. Empieza a establecer esos cimientos que Dios te ha puesto en tu vida. La versatilidad, el perdón, el sometimiento, el amor, el esfuerzo, la pasión, la fe auténtica, la obediencia y la visión. Y los que se vienen, hermano. Porque déjame decirte algo. La presencia de Dios se va a establecer. Y si tus cimientos no están fuertes, no se va a establecer en tu vida. Pero si tus cimientos son fuertes, la nueva Jerusalén, que es la presencia de Dios, se va a pasear en ti. Y va a haber algo tan sorprendente al final de este año, hermano. No porque está hablando de cosas apocalípticas, ni porque estemos en el 2020 que han pasado cosas raras, sino de que va a venir la presencia de Dios de tal manera que nos va a inundar de algo sorprendente. Hermano, métete a la presencia de Dios. Métete a lo que Él es. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Te damos muchas gracias de que nos estés sintonizando. Te han aparecido en nuestras redes sociales, aquí en la parte de abajo, nuestros teléfonos y también nuestras reuniones. Sigue orando, sigue ministrándote. Ya está cada vez más cerca de que nos podamos reunir. Pero déjame decirte algo. No se trata de reunirnos en la iglesia, sino de reunirnos en espíritu. Para que cuando podamos regresar a ese lugar que es la iglesia, podamos regresar cada vez más fuerte. Con ese perfil bajo, que el diablo no se entere ni lo que lo va a golpear. Agradecemos a todos los que nos están viendo, a los que cumplen años en septiembre. Ya se nos pasaron algunos cumpleaños, como el de Dani, que fue el 5 de septiembre, Samuel y Pami, que cumplen el 19, Jessica, que cumple el 23. Que Dios los bendiga y que los llene de bendiciones, los colme de bendiciones. Hermano, no se te olvide algo. Mantén un perfil bajo, porque el enemigo no va a saber lo que lo golpeó, que es la presencia de Dios. Gracias por ver este programa y nos vemos.